La mirada nublada y la expresión fría del acusado en el juicio hicieron que muchos sintieran escalofríos. Lo más notable fue que no expresó una sola disculpa después de haber sumido a una familia en la tragedia. La escena del crimen fue descubierta después de que varias personas escucharan múltiples disparos. En particular, el incidente tuvo lugar dentro de las instalaciones de una prestigiosa universidad estadounidense. Lo que sorprendió aún más a la gente fue que el perpetrador y la víctima tenían una relación especial. Aquellos que los conocían nunca imaginaron que él cometería un acto que destruiría su futuro por una razón tan extraña. Más aún, hasta el momento, el perpetrador de este horrible crimen aún no ha sido sentenciado, a pesar de la feroz oposición de la familia de la víctima. ¿Qué ocurrió exactamente? Porque el tribunal aún no ha emitido un veredicto final para el acusado. Todos los misterios en torno a este impactante caso se revelarán en breve. Antes de sumergirnos en los detalles, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún video emocionante. En la tarde del 28 de agosto, todos los profesores y estudiantes de la Universidad de Carolina del Norte, fueron alertados repentinamente con un mensaje de advertencia sobre la presencia de un individuo peligroso en el campus, instruyendo a todos a refugiarse y mantenerse alejados de las ventanas. Los presentes en la universidad en ese momento quedaron aterrados. El ambiente antes animado del campus se tornó silencioso y muchos se escondieron con miedo. 3 horas después se levantó el confinamiento. Solo entonces los profesores y estudiantes supieron lo que había sucedido. Resultó que un investigador chino de doctorado había asesinado a su asesor, quien también era de origen chino. Se sabe que alrededor de la 1 de la tarde del 28 de agosto, la policía recibió reportes de varios estudiantes que habían escuchado disparos dentro del campus de la Universidad de Carolina del Norte. Al recibir el informe, la policía envió inmediatamente aproximadamente 50 patrullas, ambulancias y helicópteros al lugar indicado por los informantes, solo para descubrir que había ocurrido un crimen espeluznante. En la escena, el personal de la universidad confirmó la identidad de la víctima como el profesor asociado Zhihye, quien era miembro del cuerpo docente y mentor de muchos estudiantes. Algunos testigos presentes en el momento del incidente dijeron a la policía que el responsable del asesinato de Zhihye era un investigador de doctorado llamado Tai Lei, quien huyó inmediatamente después de cometer el crimen. Reuniendo la información inicial, la policía lanzó rápidamente una investigación. Se confirmó que la víctima murió en el lugar sin signos de lucha, que Zhihye nunca imaginó que se convertiría en el objetivo de un ataque. Basándose en la gravedad y ubicación de las heridas, el personal forense determinó que Zhihye fue atacado por la espalda. El agresor se marchó después de confirmar que la víctima no recuperaría la conciencia. Lo más notable es que en la escena del crimen, la policía encontró casquillos de bala. Sin embargo, no había objetos sospechosos cerca. Según un testigo que habló con la policía, después de que Tai Lei tuviera una disputa con Zhihye por algo, de repente se enfureció y terminó cometiendo el crimen cuando su asesor estaba desprevenido. Al reconocer la gravedad de la situación, la policía desplegó de inmediato un gran equipo para bloquear todas las carreteras cercanas e instruyó a la universidad para que informara a todos sobre la evacuación. Mientras rastreaban el paradero de Tai Lei, la policía también investigó los antecedentes de la víctima para determinar si tenía algún enemigo. Los resultados fueron sorprendentes. La víctima era un profesor asociado chino estadounidense. Según el presidente de la Universidad de Carolina del Norte, Zhihye era una persona excepcionalmente talentosa y apreciada por todos.
Se sabe que en 2005, Sigi obtuvo una doble licenciatura en una de las mejores universidades de China, la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hwasong. Durante sus estudios de maestría y doctorado, publicó 17 artículos, realizó investigaciones postdoctorales en la Universidad de Chicago y trabajó como profesor asistente en la Universidad de Clarkson. Desde 2019, Sigi había estado enseñando en la Universidad de Carolina del Norte. Todos a su alrededor valoraban mucho su talento y dedicación. Un ex asesor de Sigi recordó que a menudo ayudaba a sus compañeros en el laboratorio, sin esperar nada a cambio. Un amigo que había hecho su doctorado con Sigi desde 2008 comentó que era una persona alegre y amable, que dedicó su vida a cuidar de sus estudiantes. Ese amigo también agregó que todo lo que Sigi había hecho y esperado durante su vida era simplemente asegurar que sus estudiantes tuvieran un periodo de aprendizaje estable y efectivo, así como un futuro brillante después de graduarse. Sin embargo, durante una investigación más profunda, la policía descubrió que, a pesar de su éxito profesional, la vida matrimonial de Sigi estaba llena de problemas. En 2022, la relación entre Sigi y su esposa se deterioró. Su madre intentó mediar, pero no logró convencer a su nuera ni a su hijo. Después de decidir divorciarse, la pareja se enfrentó a otro problema, una disputa por la custodia de su hija. Debido a la firme postura de Sigi, su suegra se enfureció y comenzó a atacarlo físicamente. Incluso blandió un objeto afilado para amenazarlo. Durante la batalla por la custodia con su esposa, Sigi fue asignado por la universidad como asesor de Tailei. En otras palabras, no solo tenía que dedicar su mente a la investigación científica, sino que también debía lidiar con la disputa con su ex esposa. Sin embargo, a pesar de su apretada agenda, Sigi guió entusiastamente a Tailei en su investigación. Muchos colegas confirmaron que al principio ambos se llevaban bien. Con el tiempo, Sigi ganó la custodia de su hija. Se preocupaba profundamente por ella y esperaba que tuviera un futuro brillante. Parecía que Sigi sentiría alivio después de resolver sus preocupaciones, pero los problemas surgieron nuevamente. Un día de julio, Sigi se reunió con su ex asesor y compartió sus preocupaciones sobre uno de sus estudiantes, quien estaba experimentando problemas mentales y delirios. En ese momento, su ex asesor no preguntó muchos detalles sobre ese estudiante, pero simplemente le dio algunos consejos y palabras de ánimo, esperando que Sigi superara la difícil situación. Los estudiantes de Sigi lo tenían en alta estima, describiéndolo como generoso y responsable. La Universidad de Carolina del Norte confirmó que Sigi y Tailei habían coescrito varios artículos de investigación, uno de los cuales incluso fue publicado aproximadamente un mes antes del trágico incidente. Tras completar la investigación sobre los antecedentes de Sigi, la policía descartó por completo la posibilidad de que un enemigo estuviera involucrado en su asesinato. Como resultado, toda la sospecha recayó en Tailei. Sin embargo, capturar a Tailei no fue tan difícil como la policía había imaginado. El proceso transcurrió sin problemas. Cuando la policía publicó una imagen de Tailei, una mujer los contactó y reportó haber visto a alguien que se parecía al sospechoso. Se encontraba deambulando por una zona cercana a una tienda de conveniencia. Al recibir el informe, la policía llegó de inmediato al lugar y logró detener a Tailei con éxito. Aproximadamente 3 horas después del incidente, el sospechoso ya estaba bajo custodia. Cuando la policía se acercó, Tailei parecía inusualmente tranquilo. Obedientemente levantó las manos sin ofrecer resistencia. Lo más notable es que en ese momento no llevaba consigo el arma que se cree que usó en el crimen. Después del arresto de Tailei, la alerta de peligro en la universidad fue levantada, pero todos seguían curiosos sobre lo que había sucedido durante las horas en que estuvo prófugo y por qué había asesinado a su asesor.
Inicialmente, después de ser capturado, Tai Lei permaneció en silencio sin pronunciar una sola palabra. Debido a esto, los investigadores tuvieron que seguir indagando sobre sus acciones antes del incidente. Tras su investigación, la policía descubrió que, antes del crimen, Tai Lei había comprado un arma. Aunque la adquirió legalmente con todos los permisos necesarios, se convirtió en una prueba crucial. No deteniéndose ahí, la policía descubrió que, un día antes del asesinato de Sigie, Tai Lei había visitado un campo de tiro con licencia en la zona. Aunque la policía había reunido pruebas importantes, Tai Lei negó las acusaciones y afirmó que solo había participado en una actividad recreativa legal en una instalación autorizada sin realizar ninguna acción CIOSAR. Más tarde, un empleado del campo de tiro se puso en contacto con las autoridades y les informó que Tai Lei había estado allí en 2 ocasiones, el 17 y el 27 de agosto. Sin embargo, lo que sorprendió a los investigadores fue que, al completar los formularios requeridos, Tai Lei había escrito Sigie como su contacto de emergencia. En la instalación, Tai Lei alquiló una pistola Glock 43 y compró una caja de munición de 9mm. Tras descubrir esta pista, la policía registró el apartamento de Tai Lei y encontró información sobre varios sitios web extraños en su computadora. La persona que vendió ese artículo a Tai Lei también proporcionó a la policía imágenes de que capturaron su transacción. A pesar de las pruebas reunidas por la policía, Tai Lei seguía sin admitir sus acciones. Alegó que había estado en el laboratorio la mañana del incidente y que decidió regresar a su apartamento después de recibir la alerta de emergencia de la universidad. Además, Tai Lei negó haber comprado el artículo especial en la tienda autorizada. Sin embargo, admitió haber visitado un campo de tiro y haber practicado allí con un instructor. Durante el interrogatorio, Tai Lei no confesó el asesinato de su asesor y con frecuencia mostraba un comportamiento inusual. Por ello, la policía realizó una investigación más profunda sobre su historial, sospechando que podría tener una condición psicológica. Según informes de sus profesores y compañeros de clase, Tai Lei era una persona callada pero muy trabajadora, con un rendimiento académico excelente. Tai Lei nació en una aldea de la provincia de Henan, China. Según muchos habitantes del pueblo, fue un estudiante brillante desde la infancia y nunca recurrió a la violencia ni causó problemas ni en casa ni en la escuela. Una aldeana recordó que Tai Lei era una persona introvertida y no tan animada como su hermano menor. Mencionó que aún recordaba que su puntaje en el examen de ingreso a la universidad fue de 624 puntos. En 2010, Tai Lei fue aceptado tanto en la Universidad de Wuhan como en la Universidad Jiaotong de Xi'an. Incluso el gobierno local fue a felicitarlo y reconocer su logro. La familia de Tai Lei dependía exclusivamente de la agricultura para subsistir. Tanto él como su hermano menor recibían 200 yuanes al mes para cubrir sus gastos, pero los usaban con extrema austeridad. El mayor pasatiempo de Tai Lei era visitar librerías. Sin embargo, debido a las dificultades económicas de su familia, tenía que ayudar a su madre y no podía ir con frecuencia. Mientras la familia seguía enfrentando dificultades, el padre de Tai Lei fue diagnosticado con una enfermedad hepática y las piernas de su madre solían hincharse, impidiéndole realizar trabajos pesados. Tai Lei prometió a su madre que al ingresar a la universidad trabajaría como tutora a tiempo parcial para ganar dinero y aliviar la carga familiar. Tai Lei se graduó de la Universidad de Wuhan en 2015. Luego estudió en la Universidad Estatal de Luisiana, donde obtuvo una maestría en Ciencia de Materiales en 2021. Más tarde, comenzó su doctorado en la Universidad de Carolina del Norte, donde conoció a Sigie. Los habitantes del pueblo informaron que, un año después de que Tai Lei se mudara a Estados Unidos para continuar sus estudios, su madre falleció,
y su padre murió 2 años después. Según los vecinos, el padre de Tailei había estado enfermo durante muchos años y solo era cuidado por su esposa. Ella tenía que trabajar en los campos para ganar dinero mientras lo atendía, lo que afectó gravemente su salud hasta que ambos fallecieron. Tras superar el dolor de perder a ambos padres, Tailei se dedicó por completo a sus estudios e investigaciones en la Universidad de Carolina del Norte. Cuando comenzó a recibir tutoría de Zhihye, Tailei lo admiraba enormemente. Sintió la calidez y entusiasmo de su asesor, quien además era compatriota suyo. Zhihye fue una de las pocas personas con las que Tailei podía comunicarse, ya que en ese momento su dominio del inglés no era muy bueno. Más tarde, Tailei decidió cambiar. Comenzó a usar redes sociales, intentando compartir su vida en línea y hacer amigos para aprender nuevas cosas. Sin embargo, después de examinar sus redes sociales, la policía dedujo el motivo por el cual asesinó brutalmente a su asesor. En sus publicaciones, Tailei había mencionado repetidamente haber sido víctima de acoso. La policía sospechaba que este fue su motivo para cometer el crimen. Al principio, Tailei solía publicar fotos de su vida cotidiana. Sin embargo, con el tiempo, el contenido que subía se volvió cada vez más negativo. Desde su publicación del 20 de febrero de 2022, Tailei comenzó a mencionar palabras como rumores y pruebas fabricadas en sus publicaciones en redes sociales. En agosto de 2022, Tailei habló sobre el acoso en Estados Unidos. Comentó que parecía ser un problema en el país y que las personas rara vez tomaban medidas contra los acosadores a tiempo, ofreciendo solo explicaciones en lugar de soluciones reales. El 19 de agosto de 2022, Tailei mencionó a un profesor que dirigía el proyecto de su grupo de investigación. Según el contenido de su publicación, parecía que Tailei quería hablar con ese profesor y esperaba recibir su ayuda para salir de la difícil situación en la que se encontraba. Sin embargo, parecía que su deseo no fue cumplido. Tailei también escribió que no cambiaría nada de sí mismo a menos que fuera necesario. Expresó abiertamente su insatisfacción con los profesores, docentes y su asesor. Además, entre las fotos que Tailei subió a redes sociales había imágenes de comida, como albóndigas, tartas de huevo y huevos al vapor. Sin embargo, entre esas fotos de comida, Tailei también mencionaba con frecuencia las dificultades que estaba enfrentando en su investigación científica. El 31 de mayo, Tailei publicó en Twitter expresando su pesar porque un estudiante de doctorado tenía que trabajar en exceso todos los días. Según Tailei, muchas personas esperaban que trabajara sin descanso. Luego afirmó que esto era completamente inhumano. Era evidente que Tailei quería que la gente supiera lo difícil que era su vida como estudiante de doctorado en el extranjero. Lo más notable es que la última publicación de Tailei en redes sociales fue el 1 de agosto de 2023. En ella también planteó preguntas extrañas. Tailei mencionó que quería hacer nuevos amigos y admitió que era algo torpe en su vida diaria, pero muy entusiasta cuando hablaba de investigación. Por esta razón, esperaba que alguien se acercara a él. Sin embargo, parecía que incluso después de eso, Tailei no logró encontrar un amigo adecuado. Su investigación también se volvió cada vez más difícil, lo que lo agotó aún más. La policía especuló que, debido a los conflictos con su asesor, la ira de Tailei alcanzó su punto máximo. Finalmente, se formó un pensamiento en su mente, hacer que aquellos que lo acosaron enfrentaran las consecuencias. Tailei compró el objeto utilizado en el crimen y acudió a un centro de entrenamiento autorizado para practicar. El día 28 puso en marcha su plan y lo llevó a cabo con éxito. Sin embargo, Tailei nunca esperó que sus acciones fueran presenciadas por varias personas. Algunos incluso lo vieron directamente sosteniendo un objeto extraño mientras caminaba. Curiosamente, la policía aún no ha encontrado el arma.
Algunos especulan que, durante sus casi 3 horas de fuga, Tai Lei pudo haberla desechado. Tras la revelación del asesinato de Sigie a manos de Tai Lei, muchos de sus compañeros quedaron completamente impactados. A sus ojos, él era una persona honesta que nunca rompía las reglas. No podían imaginar que hubiera hecho algo así. Aunque Tai Lei intentó ocultar su motivo para cometer el crimen, el hecho de que llevara a cabo un acto tan atroz era innegable. En la noche del 30 de agosto, la Universidad de Carolina del Norte organizó una vigilia con velas en memoria de Sigie con más de 0 asistentes. La gente sostuvo velas y reó por el fallecido. Los padres de Sigie en China quedaron devastados al recibir la notificación de la policía. Su madre casi se desmaya al conocer la identidad del perpetrador. Los padres de Sigie, ambos mayores de 60 años, siempre habían considerado a su hijo el orgullo de sus vidas. La pareja de ancianos esperaba que su hijo viviera feliz en Estados Unidos, pero nunca imaginaron recibir la noticia de su trágica muerte. Las 2 hijas de Sigie aún eran muy pequeñas y no comprendían que su padre se había ido para siempre. Debido a esto, la familia de la víctima deseaba aún más que el perpetrador fuera condenado lo antes posible. El 29 de agosto de 2024, el juicio de Tai Lei comenzó oficialmente. Fue acusado de asesinato en primer grado, posesión de un objeto prohibido en terrenos universitarios. El fiscal exigió la pena de muerte. Ese día en la corte, Tai Lei vestía un uniforme naranja de prisión y gafas. Simplemente asintió sin mostrar ninguna emoción después de que el intérprete le informara que la pena máxima era la muerte. Durante el juicio, la familia de la víctima estaba furiosa porque Tai Lei no mostró ningún remordimiento. A lo largo del proceso, permaneció tranquilo y con una actitud fría. En la siguiente sesión judicial en noviembre de 2024, Tai Lei fue declarado no apto para ser juzgado debido a una enfermedad mental. El juez señaló que mientras estaba bajo custodia, Tai Lei había mostrado síntomas de pensamiento delirante, alucinaciones auditivas y comportamientos autolesivos. 2 evaluaciones psiquiátricas independientes realizadas por distintos médicos sugirieron que Tai Lei podría estar sufriendo de esquizofrenia. Como resultado, el juez dictaminó que el acusado no estaba en condiciones de someterse a juicio, ya que no podía comprender el proceso judicial ni su propia situación. Tai Lei fue trasladado a un hospital para recibir tratamiento psicológico. Si su condición mejora, el juicio continuará. Sin embargo, el fiscal argumentó que la hospitalización de Tai Lei no significaba que escaparía de un castigo merecido. Expresó su preocupación de que ciertos factores pudieran impedir que el caso avanzara a la siguiente fase del juicio. El fiscal declaró que, aunque Tai Lei estaba recibiendo tratamiento para recuperar su salud mental y poder ser juzgado, existía la posibilidad de que los médicos concluyeran que nunca se recuperaría. Esto significaría que el perpetrador nunca sería procesado. Muchas personas reaccionaron con indignación ante la decisión del tribunal. Creían que Tai Lei solo fingía tener un trauma psicológico para evitar asumir la responsabilidad de sus actos. ¿Qué opinas al respecto? Este es el impactante caso que ha sacudido la opinión pública en China en los últimos años, y queríamos compartirlo contigo. Deja tu comentario abajo del video para expresar tu opinión. Gracias por escuchar la historia criminal de hoy. No olvides dar like y suscribirte para mantenerte actualizado con más contenido intrigante en nuestro canal. Nos vemos en el próximo video.